Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Marcos Montano, El Papas 3000, Gator Gojo, Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Bran 987, Gaster G Emperador Antiguo, Sloaubert, Brandon Miño, Ángel, Daniel Lucero, Tark, Juan, Summer no. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 9. Ida no pudo evitar jadear, con las manos y las rodillas presionadas contra el suelo, mientras el agotamiento y la fatiga llenaban su cuerpo. El sudor brotaba de su frente por una mezcla de agotamiento físico y mental. La pelea no había durado mucho, ni mucho menos, pero a medida que los sonidos de sus camaradas, siendo eliminados uno tras otro, resonaban por los altavoces, se había encontrado esforzándose más. Una y otra vez, probando nuevas tácticas en un área que no le permitía utilizar plenamente su peculiaridad. Sin embargo, pronto se dio cuenta de ello. No importaba qué tan rápido fuera, de qué lado golpeara o qué sorpresa intentara mezclar en su asalto, era impotente contra el monstruo frente a él. Este no era el mejor de la clase al que se enfrentaba. Se trataba de alguien que había visto héroes de cerca y en persona y sabía competir con profesionales. Y aquí estaba él, un estudiante que ni siquiera había estado en esta academia durante una semana, pensando que podría enfrentarse a este gigante antes que él. ¡Qué tonto era! Entonces, dime, ¿qué aprendiste?, preguntó Shirou mientras se paraba sobre Ida. El adolescente había llevado a Ida a este estado con éxito sin sudar. Lo eres demasiado fuerte, dijo Ida avergonzado. Ya lo sabías, declaró Shirou. Si no estuviera a ese nivel, entonces no habría habido forma de que pudiera competir contra tu hermano y los otros héroes. Inténtalo de nuevo. Entonces yo también. Si estás a punto de decir débil, entonces quiero que salgas por esa puerta y salgas de esta academia con la cola metida entre las piernas, dijo Shirou mientras cruzaba los brazos, creando una figura imponente. Estás tratando de convertirte en un héroe. En el momento en que dudas de ti mismo es cuando la batalla está perdida y esas personas a las que estabas tratando de proteger mueren. Entonces, ¿qué quieres que haga?, preguntó Ida, levantando la mirada del suelo. Siempre va a haber alguien mejor que tú, ya sea porque es más rápido, más fuerte, no importa. Lo que importa es que uses todo lo que tienes a tu disposición para cerrar la brecha. Toma esta experiencia y aprende de ella. Trata cada pelea como si tu vida dependiera de ello y averigua de qué eres capaz. Cada vez que te derriben, cuéntalo como experiencia para que sea más difícil para ellos derribarte nuevamente. Ida no pudo evitar encontrarse tragando un nudo que se había formado en la garganta. Shirou no estaba diciendo esto simplemente porque era algo que había visto en un libro de autoayuda. Había sido derribado repetidamente por los sonidos de eso y encontró formas de levantarse, sin importar cuán magullado, ensangrentado y maltratado estuviera. Sabía lo difícil que era el viaje, ya se había arrastrado por ese camino por todos los medios necesarios para salir por el otro lado. Pintó una imagen aterradora y Ida pudo encontrarse entendiendo un poco más a la persona frente a él, por aterradora que fuera esa idea. Shirou no se volvió tan fuerte como lo había hecho porque quería, su fuerza provenía del hecho de que era necesario. Ida no se resistió ya que las esposas estaban aseguradas alrededor de sus muñecas, eliminándolo a él y a su equipo de la competencia. Aunque realmente no importaba, él había sido el último en pie de su equipo después de todo. Cuando se puso de pie y comenzó a dirigirse hacia la salida de la habitación, miró por última vez a Shirou y deseó que durante su batalla hubiera lograr una sola cosa. Solo una cosa para demostrar que lo habían tomado en serio. Shirou lo había superado sin usar su peculiaridad. No se había fabricado ni una sola arma para luchar contra él. Sin embargo, la próxima vez que pelearon, Ida sabía que perdería ante Shirou nuevamente. Sin embargo, si pudiera obligarlo a usar su don, sin importar lo mal que lo golpearan, sería una victoria increíble. Shirou miró a Mineta y a Gakure, los dos habían sido capturados durante el último concurso.
Mirar la huella de la mano de color rojo brillante en la cara de Mineta decía más de lo que cualquier explicación podría decir. Parecía como si el pequeño estudiante hubiera tratado de ponerse un poco juguetón en algún momento y hubiera puesto en peligro toda la operación para hacerse una idea. ¿Has dicho que lo sientes?, preguntó Shirou. No importa si lo dijo o no, comenzó Hagakure. Pensó que mientras yo estuviera frente a él, él podría. Sé que no cambiará la forma en que te sientes, dijo Shirou, ofreciéndole a la chica invisible una pequeña sonrisa. Sin embargo, me dirá si tiene el más mínimo remordimiento por sus acciones. Oh, en ese caso, no, él no ha pedido perdón, dijo Hagakure. Está bien, entonces, solo hay una cosa que debemos hacer para que se arrepienta de sus pecados, dijo Shirou. ¿Qué es eso?, preguntó Mineta, el miedo se infiltraba en su cuerpo. Shirou elaboró un cuchillo antiguo, uno que se había originado cientos de años antes y tenía un diseño tosco. Sin embargo, visualmente hizo un punto sólido y fue perfecto para lo que estaba a punto de decir a continuación. Castración. Mineta sintió que sus rodillas se debilitaban debajo de él y luchó por mantenerse de pie. Lo siento. Lo siento. Lo siento, rogó, temiendo por su hombría. No me lo digas, dijo Shirou mientras apuntaba el cuchillo de Mineta a Hagakure. Lo siento, Hagakure. Por favor, perdóname, lo siento por todo. Mineta gritó desesperada. Esto es demasiado, murmuró Hiro mientras se frotaba las sienes. Emilia, realmente no lo harás, ya sabes, dijo Midoriya, incapaz de encontrar las palabras reales. Sin embargo, no se dio respuesta, ya que la voz de All Might llegó por el sistema de altavoces. Equipo B, prepárense para su operación, asaltarán la sede de Equipo E. Oh, qué sorpresa, somos nosotros de nuevo, dijo Hiro con sarcasmo casi visible en sus palabras. Hola a todos, podemos conseguir las llaves de las esposas, gritó Hagakure, agitando las manos hacia la cámara, sin saber si el héroe número 1 podía escucharla. Aparentemente no. Aunque no puedo escucharte, joven señorita, tengo algunas noticias desafortunadas para ti. Usted y el joven señor a su lado fueron eliminados de la competencia, de toda la competencia, dijo All Might. El resto de tu equipo sigue en la contienda. Espera, así que no solo estamos fatigadas por nuestras peleas anteriores, sino que nuestra ventaja numérica se ha ido, dijo Hiro, mordiéndose el interior del labio. Si quieres tomarte un respiro, encuentra algo de cobertura y yo puedo hacer el trabajo pesado esta vez, dijo Shiro. ¿Realmente vas a luchar contra todos ellos?, preguntó Hagakure, todavía molesta porque no pudo competir en el siguiente evento. No, solo voy a pelear contra 3 de ellos, dijo Shiro mientras su mirada se dirigía a Midoriya. Creo que hay alguien en el equipo B al que Midoriya necesita enfrentarse cara a cara. Teniendo en cuenta a las 4 personas a las que se enfrentaban, Midoriya no tardó en descubrir a quién estaba insinuando Shiro. Kaa-chan, dijo en voz baja, apretando la palma de la mano en un puño. Todos lo vimos arremeter contra ti después de que lanzaste la pelota ayer, afirmó Shiro. No preguntaré qué tipo de mala sangre hay entre ustedes dos, pero esta es su oportunidad de rectificar algunos problemas. No lo sé, dijo Midoriya con más que un indicio de incertidumbre. Esta es tu oportunidad de enfrentarte a tus demonios de frente, dijo Shirou. Si ni siquiera puedes enfrentar tu propio miedo, ¿cómo sabrán aquellos a quienes proteges que eres un verdadero héroe? Entonces, Midoriya, la verdadera pregunta es esta, ¿puedes hacer esto? El segundo pasó mientras Midoriya hacía todo lo posible por reunir el coraje necesario para responder. Hace semanas se le dio tal opción que nunca habría elegido esta, pero ahora las cosas eran diferentes. Sí. Bien, vámonos, dijo Shirou con una sonrisa astuta, preguntándose si alguno de los otros 3 estudiantes a los que iba a apuntar haría que usara algo dentro de su arsenal. Mientras tanto, Hiro no pudo evitar ver la sonrisa que llevaba Shirou, una naturaleza casi juguetona. Ella, junto con la mayor parte del mundo, había visto de lo que Shirou y su compañero eran capaces, la forma en que los dos habían sido capaces de enfrentarse a una multitud de héroes como si nada. Hagakure puede haber alcanzado niveles de obsesión de fanática, pero ella había estado mucho más en el lado analítico de las cosas.
Incluso durante esa última pelea, después de que ella y Mirodilla lograran capturar a Kirishima, ella había visto a Shirou jugar con Ida con la idea de darle una lección. Habiendo visto las imágenes, ella estaba más que consciente de que Shirou era capaz de mucho más, pero él simplemente eligió no esforzarse. En cualquier momento podría haber eliminado a Ida y probablemente en el próximo partido se tomaría su tiempo, tal vez incluso daría algunos consejos al azar mientras bailaba alrededor de sus ataques coordinados. Luego, una vez que estaban cansados y sin ideas, los capturaba y ponía fin a la pelea. Lamentablemente, todo era demasiado predecible. Sin embargo, le daría tiempo para descansar para la pelea final, y después de haber tenido que contener a Koda, Zero y Kirishima, estaba más que contenta con tomarse un descanso. La clase de estudios generales vio cómo comenzaba el tercer combate solo para que Bakugo atacara directamente, dejando a sus compañeros de equipo aún parados en la entrada. Se movió como si un hombre poseyera un solo pensamiento aterrador en su mente. Muchos de los que nunca habían visto al usuario explosivo de Kirk se sintieron intimidados, todos esperando nunca estar en el camino del adolescente que parecía más un villano que un héroe en este momento. Teniendo en cuenta que había alguien que alguna vez fue llamado villano parado justo al lado de ellos, eso decía algo. Mientras tanto, Rin no pudo evitar sentirse levemente impresionada. Suavemente. Lo que más le había impresionado hasta ahora era cómo Shirou interactuaba con quienes lo rodeaban. Ella se alegró de que él en realidad no estuviera usando su fuerza adecuada contra los niños que fingían tener superpoderes. A ella no le importaba qué tipo de habilidad poseían, lo que creían que les daba derecho a ser llamados la lamentable excusa de un héroe en este mundo, no podían ser ningún tipo de ídolo si su mentalidad era la de un niño pequeño. La mejor lección que necesitaban haber golpeado en sus cráneos era que no importaba que hubieran llegado al nivel más alto de la academia, todavía no estaban preparados para el mundo. Lo que lo hizo aún más sorprendente al ver al adolescente que aún no había mostrado un solo poder durante todas las peleas hasta el momento, llevar la batalla al niño que podría crear explosiones. Rin podía escuchar los susurros de pánico de los que estaban cerca sobre la idea de cómo alguien cuyo perfil decía que el niño de cabello verde tenía una fuerza increíble pero un aterrador inconveniente autodestructivo. El chico tenía coraje, Rin podía darle eso. Desafortunadamente, parecía que el coraje no sería suficiente en esta batalla. Ella había estado en suficientes situaciones en las que ella y Shirou se habían enfrentado a dificultades indescriptibles durante la Guerra del Santo Grial, sin mencionar todo lo que vino después. Habían asumido los desafíos sabiendo muy bien que potencialmente no estaban preparados. El coraje solo era bueno cuando uno tenía las habilidades para respaldar su bravuconería. Mientras tanto, en una de las otras pantallas, un par de estudiantes vieron a Shirou bailar entre 3 series de ataques casi sin esfuerzo y si supiera todo lo que se le presentaría. Rin permitió que una sonrisa adornara sus labios solo por un momento, asegurándose de que nadie más viera su reacción. Solo una pequeña sonrisa, uno que desapareció tan pronto como llegó. Shirou había tenido años de ver a lo peor de la humanidad devorar su alma durante décadas. Rin sabía que había luchado e hizo todo lo posible por ocultar los efectos que innumerables eventos inhumanos habían tenido en su psique. Siempre hacía todo lo posible por lucir esa sonrisa irresistible suya, pero de vez en cuando Rin la había visto vacilar un poco, diciéndole que tal vez eran sonrisas falsas que le enviaban. Shirou nunca quiso cargarla con nada que la estresara o la preocupara, algo que enfureció a Rin sin miramientos. Sin embargo, ella se preocupaba por él, y esta era su forma de demostrar que él se preocupaba por ella. Un jadeo cercano llamó la atención de Rin, girando ligeramente la cabeza para ver la otra pantalla y ver al compañero de equipo de Shirou en el suelo, escombros y escombros rodeando su cuerpo apenas moviéndose. Estaba claro que su deducción anterior había estado en el blanco, aunque la sangre goteaba tanto de la nariz del niño explosivo como de un corte que se había formado en su mejilla. Decir que parecía molesto era decirlo a la ligera, enfurecerlo también parecía quedarse corto. Bueno, parecía que había otra persona para que Shirou la pusiera en su lugar. Shirou aseguró las esposas alrededor de Ojiro, la tercera persona a la que había eliminado en esta pelea.
Fiel a su estilo, durante todo el tiempo que había estado combatiendo al trío, había estado tratando de empujarlos a superarse a sí mismos. De hecho, habían tenido una buena química, probablemente charlando entre ellos de antemano y creando algún tipo de planes. Lamentablemente, todo había sido demasiado predecible. El láser de Aoyama instantáneamente lo convirtió en su luchador de larga distancia, mientras que Ojiro había tratado de combatirlo en combate cuerpo a cuerpo con Uraraka jugando de apoyo donde podía. Todavía estaban un poco verdes, pero no había nada de malo en eso. Aprenderían en los años venideros, siempre que llegaran tan lejos. La pared cercana explotó hacia ellos, Ojiro se estremeció y cerró los ojos mientras se preparaba para que algún tipo de escombros golpeara su cuerpo. Sin embargo, nada lo golpeó, su cuerpo estaba protegido por el cuerpo inmóvil de Shirou que se había interpuesto en el camino para protegerlo. Los escombros y la arena que chocaron con su cuerpo hicieron poco para moverlo de su lugar y solo una vez que se despejó el polvo se hizo a un lado para ver quién seguía alrededor. Vete, instruyó Shirou. Ojiro no se tomó tiempo para atender su llamada. Ahí estás, gruñó Bakugo mientras levantaba un puño, su brazo temblando en anticipación de lo que vendría. Su presencia amenazadora solo lo hacía más por la cantidad de sangre que le cubría la cara, un líquido rojo que aún goteaba de sus heridas. Ya veo, dijo Shirou mientras se inclinaba hacia un lado, la explosiva palma que poseía Bakugo rodeando su cabeza por unos centímetros. Ese fue solo el comienzo, ya que el impulso le permitió a Bakugo torcerse, balanceando su pierna en un intento de golpear de nuevo la cara de Shirou. Sin embargo, no logró golpear cuando Shirou se inclinó hacia atrás, permitiendo que la pierna navegara por encima de su nariz por los márgenes más estrechos. Bakugo se deslizó hacia un lado, preparándose para un contraataque que nunca llegó. En cambio, se centró en el hecho de que Shirou aún no se había movido de la posición en la que había estado parado cuando había defendido a Ojiro de la destrucción que había causado. El chico explosivo no era tonto. Sabía que todas las demás personas de su clase eran simplemente guijarros que necesitaba superar para llegar a la cima. De pie frente a él, aunque no era un guijarro, era una montaña. Shirou no era como los otros estudiantes, eso era obvio. Sin embargo, incluso las montañas fueron escaladas por los exploradores más fuertes y valientes, y Bakugo sabía cuál sería el primer paso para asegurarse de que fuera reconocido como el más fuerte. Eso era hacer lo que nadie más había sido capaz de hacer hasta ahora. Haz que Shirou use su don. Ninguno de los otros estudiantes había logrado hacerlo, pero Bakugo estaba decidido a hacer realidad lo aparentemente imposible. Será mejor que me tomes en serio, dijo mientras se golpeaba las muñecas, con las palmas apuntando hacia donde Shirou estaba parado. Te aplastaré si no vienes a por mí con todo lo que tienes. Todo lo que tengo, repitió Shirou mientras Bakugo cargaba contra él, con el sudor acumulándose en sus palmas. Los que miraban por las cámaras lo hicieron con horror, ya que Shirou no se movió de su lugar mientras las palmas se conectaban con su torso, envolviendo su cuerpo en una explosión que sacudió los cimientos del edificio. El humo envolvió al humano que Bakugo había golpeado con todo lo que pudo haber reunido, provocando que el estudiante de primer año temblara. Muchos podrían haber asumido que estaba aterrorizado consigo mismo porque había golpeado a alguien con su don, un don poderoso que tenía el potencial de matar a un individuo si no se usaba con cuidado. Durante su infancia, aunque había sido elogiado constantemente, también se le había dado una advertencia justa sobre el peligro que podía tener un capricho tan fuerte. Sin embargo, esa no era la razón por la que Bakugo estaba temblando. El humo se separó para mostrar a Shirou todavía de pie allí, aparentemente imperturbable por el ataque que lo había alcanzado. Un ataque que podría haber derrumbado una pared ni siquiera había dañado el disfraz de héroe que llevaba Shirou. ¿Fue el material en sí mismo el que pudo resistir el ataque o fue el propio Shirou? Sabiendo que la posible derrota llegaría pronto, el brazo derecho de Bakugo se balanceó hacia arriba, su puño conectándose con la barbilla de Shirou de tal manera que hizo retroceder la cabeza hacia atrás. Una sonrisa amenazadora cruzó los rasgos de Bakugo solo por los momentos más ínfimos antes de que Shirou hablara. Un pajero está destinado a terminar una pelea, dijo mientras su rostro bajaba y sus ojos se conectaban con los de Bakugo.
Solo tomó una fracción de segundo para que las entrañas de Bakugo casi colapsaran sobre sí mismas cuando el puño de Shirou se incrustó en su estómago con la fuerza suficiente para enviarlo a estrellarse contra la pared opuesta. Bakugo no pudo evitar la bilis y la sangre que tosió cuando se encontró de rodillas y manos, haciendo todo lo posible por respirar profundamente. Los ojos nublados se abrieron de par en par mientras miraba a Shirou y el arma que sostenía en sus manos. Una lanza de color rojo carmesí con un intrincado patrón grabado en el núcleo. Sin embargo, no fueron estos detalles los que Bakugo notó. Podía sentir el poder, no sabía cómo era posible, pero sentía como si el arma misma irradiara un aura de pura fuerza. Bakugo luego diría que fue el arma que lo había pillado desprevenido lo que lo llevó a su derrota. La lanza nunca lo golpeó, pero poder ver su reflejo en la cara de la lanza cuando estaba a solo una pulgada de su cabeza con la punta incrustada en la pared fue una experiencia que nunca deseó a nadie más. Bakugo no se resistió cuando Shirou le colocó las esposas, el par que le había quitado a Ojiro, el explosivo adolescente más que contento de permitir que esta competencia llegara a su fin y permitir que él mismo recibiera algún tipo de tratamiento médico administrado. Era muy posible que algunas de sus costillas estuvieran rotas. Tampoco ayudó que Shirou no hubiera necesitado invocar el arma para defenderse y la pura cantidad de fuerza solo en su puño era aterradora. Shirou había invocado la lanza para dejar un punto obviamente claro, que esto era simplemente una muestra de lo que realmente era capaz de hacer. All Might no pudo evitar permitir que sonara un suspiro de alivio cuando la batalla llegó a su fin. Pequeños robots médicos ya estaban en camino para recoger a Midoriya, el niño había luchado más contra Bakugo de lo que nadie podría haber predicho. Sin embargo, necesitaba aprender a utilizar One for All mejor o de lo contrario no iba a poder completar el resto del semestre. También se alegró de que Shirou hubiera optado por hacer una declaración con su puño en lugar de las armas que podría haber creado. Dios no permita que aterrorice a todos los que estaban observando salpicando la sangre de Bakugo por toda la pared. Con suerte, el niño explosivo había aprendido algo de esto y podría usarlo en el futuro. Aunque todavía no estaba seguro de cómo sentirse acerca de que Shirou tomara de buena gana el ataque de Bakugo de frente. Estaba simplemente tan confiado en su habilidad, o sabía que estaría bien porque había pasado por cosas peores en el pasado. Sin embargo, ahora no era el momento para pensamientos ociosos, ya que quedaba por ocurrir un último combate. Ahora dependería del equipo a intentar lograr lo que ningún otro equipo pudo. Hiro y Shirou. Asui, Asido, Shoji y el hijo de Endeavor, Todoroki. Sobre el papel eran de 2 a 4. Hiro y Shirou entrarían en su cuarto combate consecutivo con descansos mínimos para restaurar su resistencia. El equipo había podido ver de lo que eran capaces sus oponentes. Nada de esto probablemente le daría al equipo a ninguna ventaja en absoluto. Capítulo 10. Aizawa observaba desde su habitación aislada, agradecido por la tranquilidad que lo rodeaba, mientras tomaba sus propias notas sobre las batallas unilaterales que habían ido y venido. Hubo algunos momentos ligeramente entretenidos y necesitaría dar algunas lecciones especiales a algunos de los que lo habían hecho extremadamente mal, pero que estaban aquí para aprender después de todo. Dio la casualidad de que parecía haber alguien más en la clase que estaba más que dispuesto a tratar de darles una lección a los mocosos. Otros miembros de la facultad que vieron las imágenes pueden ver las cosas de manera diferente, sin embargo, él pudo ver las pequeñas indicaciones aquí y allá con los movimientos. Estaba claro que Shirou estaba jugando con sus oponentes, pero si hubiera tenido el mismo nivel de fuerza que había tenido contra los héroes profesionales, entonces ni siquiera habría habido una contienda. El hecho de que realmente lo hubiera aceptado mostraba que no quería desperdiciar todo su poder porque no los veía como ningún tipo de amenaza, o si deseaba mostrarles algo. Tal vez fue una mezcla de ambos, tal vez algo completamente diferente. El hecho al final del día era que Shirou había jugado con ellos de tal manera que probablemente los inspiraría a ser mejores que la persona que eran hoy. Dicho esto, Aizawa sabía que había otra lección que el mocoso enseñaría antes de que terminara el día. El niño tenía una molesta sensación de previsión, considerando que al comienzo de las lecciones había sido él quien le había dicho a All Might quién era el líder de su equipo, a pesar de las protestas que habían hecho sus compañeros.
Había sido un truco que él mismo no habría considerado, lo que haría aún más interesante ver cómo desarrollaría esto. Todoroki miró fijamente a la entrada por donde él y sus compañeros de equipo pasarían en breve para comenzar la tarea que tenían ante ellos. Una tarea que había sido facilitada por los grupos que les habían precedido, pero que, sin embargo, parecía una tarea casi imposible. Aún así, se esperaba que mostraran exactamente qué los convertía en estudiantes de la academia, y él tenía la intención de hacer precisamente eso. «Quédate detrás de mí», instruyó mientras su peculiaridad cobraba vida. Lo habían nominado como capitán del equipo y confiaron en él para instruirlos lo mejor que pudiera. Teniendo en cuenta lo extendido que estaba su capricho, lo mejor para ellos era escuchar exactamente lo que dijo. Los que estaban detrás de él solo podían observar con asombro cómo el edificio en el que estaban escondidos sus objetivos se cubría de hielo, tanto externa como internamente. «Guau», dijo Asido, incapaz de evitar que la palabra saliera de su boca. «¿Estarás bien?». Shoji preguntó al otro miembro del equipo, el que tenía el don anfibio. «Será una tensión», dijo Tsuyu. «Incluso estando aquí, puedo sentir que quiero encontrar un lugar cálido». «No hay vergüenza en quedarse», declaró Todoroki. «Debido a mi peculiaridad, nuestras capacidades como compañeros de equipo están en desventaja. Si bien puedo usar la otra mitad de mi peculiaridad para mantener estable tu temperatura, reducirá mis propias habilidades durante la lucha que se avecina». «Lo siento, desearía poder ser de más ayuda», declaró Tsuyu, sabiendo plenamente que el inconveniente de su peculiaridad en estas condiciones sería más un obstáculo que cualquier otra cosa. «No te preocupes, ganaremos esto por ti», dijo Asido dándole el visto bueno a su compañera de clase por si acaso. «Movámonos, cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para contrarrestar», dijo Shoji sabiendo su papel en la próxima pelea. «Correcto», estuvo de acuerdo Todoroki mientras avanzaba a paso rápido. Su disfraz venía con zapatos que no se veían afectados por el cambio de terreno, pudiendo caminar sobre el hielo como si no existiera. Desafortunadamente, quienes lo respaldaban no tenían ese equipo y tuvieron que andar con cuidado. Había discutido esto con ellos de antemano y cómo los obstaculizaría como unidad. Al comienzo de la competencia, había planeado hacer lo mismo, independientemente de cómo afectara a quienes lo rodeaban. Cuando vio caer al primer equipo sin que cayera un solo miembro del equipo E, supo que necesitaba contar con aquellos con quienes había sido asignado. Él no era su padre después de todo. «¿Dónde crees que estarán?», preguntó Asido, tratando de romper el silencio que había rodeado al grupo. Sin embargo, no había necesitado hablar para romper el silencio, ya que el techo crujió antes de romperse. Los tres miembros del equipo se apartaron del camino para evitar la mayoría de los escombros, aunque no pudieron evitarlo todo. «¿Ustedes están bien?». «Sí», dijo Shoji, un poco golpeado por algunas de las tablas del piso que inesperadamente se habían estrellado encima de él. Para responder a su pregunta anterior, creo que están por encima de nosotros. Tsuyu se quedó fuera del complejo congelado torpemente. Técnicamente, no había sido eliminada de la competencia, por lo que, en teoría, todavía estaba en la pelea, incluso si su contribución a la pelea que se avecinaba era mínima, si es que alguna. Sin embargo, se dio cuenta de que este era un punto de aprendizaje para ella. Tsuyu quería ser un héroe, uno que pudiera ayudar en cualquier tipo de situación. Mirar el terreno a solo un puñado de pies frente a ella sabiendo que no podía hacer nada fue un golpe para su orgullo. Tuvo que hablar con algunas de las personas de la escuela para ver si era posible hacer algunas modificaciones en su atuendo de héroe. Si bien lo que tenía era más que adecuado en la mayoría de las condiciones, Tsuyu quería ser una heroína que pudiera ayudar en todas las situaciones. Aquí había otro punto de aprendizaje, uno en el que no había pensado por su cuenta y, antes de darse cuenta, estaba a punto de jugar una parte mucho mayor del juego por delante, independientemente de las condiciones. Los tres miembros del equipo se movieron lentamente, observando su entorno a medida que avanzaban más y más hacia el edificio. No era un edificio grande para nada imaginable, sin embargo, los dos estudiantes a los que se enfrentaban podrían muy bien estar al acecho para tenderles una emboscada desde cualquier punto de vista accesible.
Desafortunadamente, su movimiento conjunto vino con otro revés, siendo que Asido y Shoji comenzaban a sufrir los efectos provocados por las condiciones en las que se encontraban. Todoroki se había mostrado ligeramente escéptico cuando aceptaron rápidamente el plan que él había presentado, pero acordaron hacerlo, independientemente de cómo afectaría sus cuerpos. Si no hubieran sufrido mentalmente el ataque desde arriba con el techo derrumbándose, había pocas dudas de que se moverían a un ritmo más rápido. La amenaza inminente de que el techo cayera sobre ellos una vez más, o tal vez incluso que el suelo debajo de ellos cediera, los hizo ser muy cautelosos. Comprensiblemente así. Achogo. Dios te bendiga, dijo Shoji en respuesta. Gracias, respondió Asido mientras se limpiaba la nariz. Tenía sentido que fuera la última habitación de la casa ubicada en el piso superior, siendo la única entrada a la puerta y la única ruta de escape alternativa a la ventana, que estaba a 4 pisos del suelo. Lo que era más desconcertante era el hecho de que Shirou estaba sentado en una silla en el centro de la habitación, con los dedos entrelazados debajo de la barbilla, como si fuera un villano de una película de espías. De pie detrás de él y a su derecha estaba Hiro, frotándose los brazos para tratar de crear un poco de calor extra. Sin embargo, los 2 miembros del equipo no eran los únicos en la sala. Tsuyu. Gritó Asido, notando al cuarto miembro de su equipo siendo retenido como rehén en la esquina, una jaula hecha de espadas de acero, manteniéndola atrapada en la esquina de la habitación. Déjala ir. Si iba a dejarla ir, entonces no habría tenido sentido capturarla en primer lugar, dijo Shirou mientras se recostaba en su silla, aparentemente contento con la decisión que tomó. Aunque tu decisión de controlar el terreno fue sorprendente, desafortunadamente te ha llevado a tu caída final. Todoroki no mordió el anzuelo, pero sabía que el tiempo era esencial aquí. La peculiaridad de Tsuyu estaba en completa desventaja y una sola mirada a la niña mostró que estaba más allá del sufrimiento. Necesitaba encontrar una manera de terminar esto rápido, aunque cualquier hielo más que creara inevitablemente disminuiría su salud aún más rápido. Aunque había jurado nunca usar la otra mitad de su poder, por primera vez en lo que parecía una vida, podía sentir el calor dentro de él con ganas de ser liberado. ¿Qué quieres?, preguntó Shoji, sabiendo que necesitaban acelerar cualquier proceso que fuera si querían rescatar a Tsuyu antes de que sufriera más de lo necesario. De todos los miembros de la clase, Todoroki aquí es probablemente el que lucharía por pelear, afirmó Shiro. Me refiero a mirar a nuestro alrededor, todo esto sucedió en el espacio de un par de segundos. No quiere decir que no pueda vencerlo en una pelea directa, pero esta no es una pelea directa ahora, ¿verdad? El objetivo de una batalla en equipo está en el nombre, sin embargo, la batalla que presentaste no era adecuada para tu equipo. ¿Podemos apurar esto?, preguntó Hiro, claramente agitado por el tiempo que esto estaba tomando. Bien, dijo Shirou mientras se levantaba, sacando un par de esposas de su bolsillo. Podría forzarte a esto y ganar directamente, pero no aprenderías nada de eso. Después de todo, cuando estoy tan cerca de ti, mi propia seguridad se ve comprometida. Entonces, Hiro aquí te pondrá las esposas a ti al mismo tiempo que Asido allí me pone las esposas a mí. ¿Suena eso como un buen compromiso? Lo tomaremos. Gritó Asido, hablando en nombre de su equipo. Aunque Todoroki era técnicamente la líder, la decisión frente a ella fue fácil. No estaban perdiendo el partido, estaban empatando en todo caso, lo que era mucho mejor que lo que cualquiera de los otros equipos había logrado. Mientras tanto, a Todoroki no le gustó el resultado y se mordió el interior del labio. Sin embargo, el problema de que no le gustara era que realmente no podía ver otra alternativa, al menos no una en la que confiaría voluntariamente. Bien, tenemos un trato. Bien, dijo Shirou mientras las espadas alrededor de Tsuyu desaparecían. Sácala de aquí, Shoji, a algún lugar cálido. Por supuesto, dijo antes de entrar en acción, cruzando la distancia entre donde había estado parado y donde estaba Tsuyu en cuestión de momentos. Mientras llevaba a Tsuyu a un lugar seguro, Shiro extendió los brazos mientras Todoroki hacía lo mismo. No es asunto gracioso ahora, no querrías ser conocido como alguien que se retracta de su palabra ahora, ¿verdad? Dijo Shiro mientras Hiro le quitaba las esposas y se dirigía a donde estaba Todoroki.
Tienes mi palabra, dijo Todoroki mientras Ashido pasaba junto a él, cruzándose con Hiro. Las dos chicas asintieron entre sí en señal de que no iban a intentar ningún negocio divertido. Las niñas tardaron unos segundos en ponerse en posición, con las esposas colocadas alrededor de las muñecas del niño. A la cuenta de 3, instruyó Hiro. 1, 2, 3. Las cerraduras se deslizaron en su lugar al mismo tiempo, capturando tanto a Todoroki como a Shiro simultáneamente. Shiro y Todoroki han sido eliminados de la prueba, el equipo ha sido eliminado de la prueba. Los ganadores son TAB. La voz de All Might resonó a través del sistema de altavoces. Espera, ¿qué? Dijo Ashido, muy confundida por la situación que se desarrollaba a su alrededor antes de que la conclusión le golpeara en la cabeza. Señalando a Shirou, luego a Hiro, luego a Shirou de nuevo, una y otra vez. ¿Te refieres a todo este tiempo? No lo eras, pero lo eras, cuando claramente lo eres, ¿pero por qué? Yo era el objetivo más grande, dijo Shirou mientras estiraba los brazos, rompiendo el eslabón que conectaba las esposas que conectaban sus muñecas. ¿Por qué me convertiríamos en el líder del equipo cuando todos salían a buscarme? No como si no lo sugiriéramos enérgicamente, dijo Hiro, cruzando los brazos. Ahora podemos salir de aquí, se está congelando. Rin se sentó en la sala de estar de Shirou, o en el área lo suficientemente pequeña que remotamente podría describirse como una sala de estar. Se sentó en la mesa de café, con la cabeza inclinada en la palma de la mano mientras el codo estaba sobre la mesa. Frente a ella, Shirou trabajaba en la cocina preparándoles algo de cena, ya que había rechazado su ayuda por la noche. Hacía tiempo que había aprendido que, si bien sus habilidades como maga eran inmensas, sus habilidades culinarias no estaban al nivel ridículo al que Shirou había llevado su habilidad. Él rechazando su entrada a su santuario era una forma simple de decir que quería hacer algo inmaculado esta noche, no solo decente. También existía la clara posibilidad de que él no quisiera que ella lo obligara a hablar sobre los eventos del día. A pesar de que había logrado mantener una moderación decente sin hacer nada fuera de control. Incluso cuando había invocado la legendaria lanza roja en su mano para aterrorizar al estudiante explosivo, no era para dañar al niño más que un toque psicológico. Había cientos de lanzas en el arsenal de Shirou, pero ella sabía que esa era su opción. ¿Cómo podría no ser? Si no hubiera sido por esa noche hace tanto tiempo, ¿quién sabía dónde estaría cualquiera de ellos en este momento? Su elección aparentemente tonta de salvarlo, si hubiera tenido un corazón más frío de lo que había sido, Rin dudaba seriamente de que hubiera sobrevivido a la guerra. ¿Vas a salir esta noche? Preguntó con curiosidad. No, todavía no conozco el sistema de defensa y qué le hará a cualquiera que intente entrar o salir a esta hora de la noche, respondió Shirou, de espaldas todavía a ella. Si decido salir, necesitaré que mantengas el fuerte en mi ausencia. Probablemente no podré volver hasta el amanecer, tal vez incluso más tarde. Por supuesto, úsame como mejor te parezca, se burló Rin, sabiendo que si Shirou decidía no volver a casa una noche, sería su trabajo convencer a cualquiera que viniera a hacer preguntas de que todo estaba bien. El sonido de los equipos culinarios colocados en la encimera hizo que Rin se congelara momentáneamente. Sabes que no lo digo en serio. Lo sé, dijo Rin mientras se levantaba de su posición sentada y se dirigía a la cocina. Ella se quedó allí por un puñado de segundos antes de que Shirou se girara para mirarla a los ojos. Rin se estiró y sostuvo su mejilla en la palma de su mano, con el pulgar trazando justo por encima de la línea de la mandíbula. He estado a tu lado durante décadas, Shirou, si alguien lo sabe, soy yo. ¿Qué haría sin ti, Rin? Tal vez hubieras decidido salvar a la gente abriendo un comedor de beneficencia y alimentando a las interminables masas en lugar de lanzarte a la batalla una y otra vez, pero qué sé yo, dijo Rin mientras se encogía de hombros. El crujido de una sonrisa genuina en los labios de Shirou permitió que su propia sonrisa se filtrara. Se quedaron allí, sonriendo suavemente el uno al otro hasta que Shirou regresó a su trabajo, sabiendo muy bien que Rin eventualmente le gritaría si dejaba algo en la estufa demasiado tiempo. Si iba a preparar la cena esta noche, lo haría bien. Todoroki se sentó en los confines de su dormitorio, el día todavía pesaba mucho en su mente.
A estas alturas era más que probable que la mayor parte de su familia estuviera dormida, todos menos su padre, que no había regresado a casa a pasar la noche. Su padre, el héroe número 2. No era ningún secreto en su familia que su padre, aunque era muy respetado como el héroe que era, no ganaría ningún premio al padre del año en ningún momento en el futuro previsible. Shoto lo odiaba en su mayor parte, habiendo decidido muchos años antes que nunca usaría la parte de su don que había heredado de él. Sin embargo, hoy fue la primera vez que sintió que realmente debería haber permitido que esa parte de su poder brillara. No estaba molesto por la pérdida, ni por asomo de la imaginación. Teniendo en cuenta cuántos profesionales había sido capaz de derrotar Shirou uno tras otro, incluso si había dicho que una batalla uno contra él sería difícil, todavía sonaba confiado en su victoria. Sin embargo, lo que le molestó fue cómo su peculiaridad había sido utilizada contra su equipo. Aquellos que habían estado a su lado y lo nominaron como su líder habían sido ineficaces para trabajar junto a él debido a lo que había hecho. Uno de ellos había tenido que ser rescatado por lo mal que reaccionaron con su peculiaridad. Al menos la mitad de su peculiaridad. Levantó la mano izquierda al nivel de los ojos, mirando fijamente al apéndice sabiendo de lo que era capaz si así lo decidía. ¿Cómo podría haberse utilizado hoy para ayudar a su compañera de equipo en su momento de necesidad? Todoroki se fue a la cama esa noche con una serie de pensamientos, nublando su mente sabiendo muy bien que si alguna vez iba a triunfar en este mundo de héroes, la mitad de su peculiaridad podría no ser suficiente para superarlo.